encontrados o reencontrados. Y yo quería presentaros a nuestro queridísimo amigo Abel Barrio, que hace algún tiempo pues le encargué la sesión de hoy, que es una sesión que espero que sea divertida y simpática, para hablar a propósito de la teoría sistémica y de las familias. Yo no lo he hecho adrede, pero hoy, que es la despedida de Abel, lo han tirado del hospital, así como suena, y yo quiero que quede la marca de mi desaprobación con esta pérdida que vamos a tener que suplir de alguna manera entre nosotros. No sé si sabéis que el Hospital Provincial inició una liquidación de excedentes de trabajo hace algún tiempo, y después de 4 o 5 meses de incertidumbre y de mucho malestar entre el personal y entre nosotros, pues al final los únicos despedidos han sido psicólogos que no tienen el pie, aunque son doctores, por ejemplo Abel, y que por alguna extraña razón que yo no alcanzo a comprender han sido despedidos. Y bueno, un recorte más que seguramente recaerá en la población más desprotegida, que es la población de salud mental. Nosotros somos la hermana pobre de la medicina, y a la hora de quitarse de encima a la gente, pues prefieren echar mano de nosotros antes que de otras especialidades punteras, la oncología y esas cosas, donde hay mucho dinero a traficar, ¿no? La salud mental no va dinero, ni da influencia, ni da políticamente ningún tipo de beneficio, y es por eso que cuando hay que tirar a alguien, pues se tiran a los psicólogos, a los psiquiatras, o se reconvierte en plazas y otras cosas. Es decir, yo creo que el mensaje que os quiero dar a todos es que nosotros, los profesionales de la salud mental, tenemos por delante una tarea ímproba, que es la de defender lo que hemos ganado durante más de 100 años. Porque crear un recurso de salud mental cuesta mucho tiempo, y recuperarlo, según dicen los clásicos, cuesta 100 años. 100 años nos costará recuperar a Abel, que se ha ido al país de nunca jamás, del que seguramente no volverá. Lo despido con mucho cariño. Gracias. Hace, como dice Paco, varios meses me hizo el encargo de que preparara una metaformación sobre Peter Pan. Yo cuando me lo comentó, pues, me acordé del primer recuerdo que tengo de Peter Pan, ¿no? La película de Disney, donde parece que todo es, como has dicho tú, divertido, agradable y gracioso. Pero luego me vino otro recuerdo, que es cuando de más adolescente leí el libro, leí la novelita de Peter Pan, y no me la acabé. No me la acabé porque había mucha distancia entre mi recuerdo de la película y lo que estaba procesando en ese momento. Recogida tu propuesta, empecé a escarbar, a ahondar en el tema, y me parece que el contenido no es pues igual todo lo divertido o lo fabulativo que lo presenta Disney en la película, y es lo que voy a intentar transmitiros ahora, ¿no? La presentación la he diseccionado en 6 apartados, ¿no? Uno primero, que hablaré un poco de la obra de Peter Pan, del personaje y la obra. Un segundo apartado, el autor, quien crea este personaje, quien concibe esta obra, el contexto en el que se concibe esta obra, porque creo que es interesante la conjunción de estos 3 elementos para
para que las conclusiones o lo que nos aporta cualquier obra, cualquier película como la de Peter Pan, tiene que estar contextualizado, ¿no? Luego los personajes, los actores que aparecen, la parte un poco más clínica, que es la que nos toca a todos, ¿no? Que es la patología, más que la patología, lo disfuncional que puede aparecer en toda la obra de Peter Pan. Y como un último apartado, lo que yo me planteo, lo que me ha transmitido, que creo que es lo más importante, ¿no? Que podamos compartir entre todos lo que nos transmite, pues, una obra. La obra de Peter Pan realmente son 4 libros. La película, no sé si tenéis todos el concepto de... A la gente que le he preguntado, conceptualizan Peter Pan con la película de Walt Disney y con el libro de Peter Pan y Wendy, pero es mucho más amplio. Peter Pan es un personaje que aparece en 1902, en un libro de James Matthew Barrie, se llama Little White Bird. Es un libro bastante tormentoso, con un halo de pederastia. No os lo recomiendo porque es muy denso de leer y tampoco te aporta por lo menos grandes cosas. Y aparece tímidamente un personaje como difuminado, que empieza a ser Peter Pan. El autor escribe a continuación una obra de teatro, Peter Pan o el muchacho que no crecí, en 1904, con muchísimo éxito. A continuación escribe otra obra, Peter Pan y Wendy, con muchísimo más éxito, que es la novela que luego en 1911 redacta. Y por último cierra con el personaje de Peter Pan, con Peter Pan en los jardines de Kensington en 1906. Digamos que es como la génesis de un personaje, ¿no? Empieza a aparecer en Little White Bird, madura en Peter Pan y Wendy y, digamos, se pierde ya en Nunca Jamás en 1906. Tenemos que verlo como en la época. Entonces no había cine, no había internet, no había televisión, y el teatro era algo de masas, ¿no? Las obras de Peter Pan fueron realmente en aquella época, pues, objetos de culto, con muchísima publicidad, muchísima audiencia, y el personaje fue, pues, socialmente encumbrado, ¿no? por toda esta obra. Si bien dentro de la obra con el tiempo ha habido, pues, múltiples variables, múltiples distorsiones, ¿no? La primera, digamos, adaptación cinematográfica es una película de 1940 en blanco y negro, que se basa en el libro de Peter Pan y Wendy meramente, que es la adaptación que en el 53 hace Walt Disney. Es una película que yo os la recomiendo porque es una película muda y que simplemente con las expresiones faciales, las miradas, la interacción física, el juego de luces y sombras que vimos el otro día en Ciudadano Kane también se refleja bastante, llega a transmitirte sensaciones y emociones bastante intensas. A modo de curiosidad, es la única película que el Capitán Garfio le cortan la mano derecha, y en todas las demás adaptaciones, no sé por qué motivo, aparece con la izquierda. La única que aparece el personaje de tal cual es en la primera de 1940. Ha habido diferentes remakes de la película, como Descubriendo Nunca Jamás, Hook. Ahora en 2015 hay una nueva película que se llama Pan, que es también una versión moderna, que sale Antonio Banderas, autores bastante famosos. También dentro de la obra aparece una parte que me ha resultado bastante curiosa al analizarlo, ¿no? Hay una gama de películas pornográficas basadas en el personaje de Peter Pan, que por lo que he leído en blogs tienen bastantes seguidores. Hay un montón de bibliografías, de libros que versan en torno a la isla de Nunca Jamás, a Peter Pan, a la figura del Capitán Hook, musicales, juego de ordenador, cómics undergrounds con bastantes seguidores, son como objetos de culto. Es una trilogía, Peter Pan, incluso una operación militar de la CIA sobre 1950-55, que versaba en lo contenido era los niños de familias cubanas que querían escapar del régimen, los trasladaban a Estados Unidos, ¿no? Es curioso porque como con una simbología con la isla de Nunca Jamás, el mundo real,
Cuba es una isla y los niños salían y entraban de la isla. Es bastante simbólico y me llamó bastante la atención, ¿no? Me creo que es una obra, un concepto sobre el personaje de Peter Pan bastante amplio. El autor de toda esta obra es Sir James Matthew Barrie. Es natural de Londres, creo que nació, que se mudaron de muy jóvenes a un sitio, luego volvió a Londres. Nació en 1840, murió en 1937 y tenía una infancia de lo más normal, de lo más favorable, porque vivía en una familia victoriana de una posición muy elevada, con muchos recursos, hasta que cuando él tenía 6 años, su hermano David, de 13 años, falleció de una forma bastante brusca, ¿no? Parece, en la biografía del autor lo comentan, que la madre hizo una especie de depresión psicótica y evitó el cuidado del hijo. O sea, se olvidó totalmente de James, ¿no? Lo desatendió totalmente, haciéndose el padre, que tenía un personaje un poco en un contexto depresivo, e intentó, dentro de sus recursos, educar al hijo. Si bien comenta que, por ejemplo, nunca lo relacionó con otros niños. Era un niño que estaba en el domicilio, en el jardín de la casa, no tenía ningún tipo de relación con ningún otro menor. La educación la recibió dentro de su domicilio. Si bien tiene un cambio radical cuando en la adolescencia se marcha a Londres, empieza a moverse en entornos un poco literarios, conoce a Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle, y empieza a escribir pequeñas obras de teatro, pequeños panfletos, y poco a poco va teniendo éxito hasta Peter Pan y Wendy, que es su mayor reconocimiento, ¿no? Es imposible disociar lo que es el autor y el personaje de Peter Pan, ¿no? Él empieza en Little White Bird a configurar un personaje, a dar pinceladas de un personaje que poco a poco va agrandando en las respectivas obras, ¿no? Es curioso porque el origen del personaje en Little White Bird es un niño de 13 años que se llama David, como su hermano fallecido. Es un niño de 13 años como el hermano. El autor también tiene un enanismo psicógeno que le da una figura un poco infantil, no llegaba a medir más de 1,40. Parece que hay un paralelismo con la altura de Peter Pan. El autor tampoco puede tener relaciones sexuales debido a este síndrome. Peter Pan tampoco sabe besar ni se interesa por la sexualidad. Si bien el autor se casó, tiene una vida, digamos, pública normalizada, pero siempre le acompañó un halo de pederastia, ¿no? Por ese aspecto infantil se relacionaba mucho con niños, era muy común verle por parques, por zonas con niños, jugando con ellos, ¿no? Como Peter Pan, iba por parques y siempre estaba rodeado de niños. Es bastante curioso cómo configura ese personaje. ¿Vale? Os comento y os doy una pincelada, ¿no? de ese entorno de pederastia que rodea al autor, ¿no? En Little White Bird es una obra bastante misógina, con un trasfondo de pederastia, sobre una relación patológica, ¿no? Entre un señor que es el tutor de un niño de 13 años que se llama David y la madre de este niño, ¿no? Y es como una especie de triángulo amoroso no declarado, con relaciones muy patológicas. Os leo un fragmento de la obra que me llama bastante la atención, ¿no? El resto de la noche durmió encima de mí, otras con los pies en la almohada, pero siempre con mi dedo cogido. En una ocasión llegó a despertarse y a decirme que estaba durmiendo conmigo. Yo no pegué el ojo. Pasé la noche pensando sobre ese niño que a mitad del juego se desvelaba. Cuando lo desnudaba, hundió la cabeza entre mis rodillas. Yo creo que es un discurso un tanto particular, ¿no? Vale. Conociendo ya la obra, el autor, vamos a ver un poco el contexto en el que se desarrolla la obra. La obra se desarrolla en Londres, sobre el 1900. Londres en aquel entonces tenía la misma población que ahora, había una sobrepoblación desmesurada. Era un periodo colonial, de guerra,
muerte, enfermedad, bastante puritanismo, reinaba la doble moral. Se hace hincapié también al papel de la mujer, la sumisión que tenía en aquella época. También se refleja bastante en la obra de Peter Pan, el papel que tiene la madre de Wendy, la propia Wendy, las hijas de Wendy. Un aspecto que también aparece mucho en la obra de Peter Pan y en la obra del autor es el tiempo, la gestión de los tiempos, los horarios. Todo está muy marcado, todo está muy delimitado, muy condicionado a la gestión del tiempo, ¿no? Sin embargo, cuando lees Peter Pan, en Nunca Jamás es todo lo contrario, no existe el tiempo, no hay relojes, no hay tiempo, el tiempo no pasa. Soy un reloj que tiene el cocodrilo en la boca, es curioso, ¿no? Es una época de mucho radicalismo, obrero sindical, y es la época también, digamos, que de surgimiento y afirmación de la corriente psicoanalítica, ¿vale? En este contexto vamos a ver un poco, a conocer los personajes de toda la obra, de los 4 libros de Peter Pan. El primer personaje que quiero comentaros, me centraré más en los personajes principales y pasaré un poco por alto los secundarios, ¿no? El primer personaje es Jorge Gentil o George Darling. Según el libro, la edición que cojamos, podemos encontrarlo de una manera u otra, ¿no? Es un personaje, un padre bastante curioso, ¿no? Parece como un padre culto, responsable, con una imagen de persona intelectual que conoce a los clásicos, trabaja de oficinista, pero es una persona bastante cruel, bastante psicópata. Ves escenas, por ejemplo, la criada de la casa es un perro, la criada es un mastín que se llama Nana, se pone enferma, le tiene que dar una medicina y cuando el perro está moribundo empieza a hacer broma delante de los niños, como que no le da la medicina, como espera que el perro sufra. Es bastante curioso, ¿no? este incidente. Hay otros incidentes que también son curiosos, ¿no? Por ejemplo, uno que os comento, ¿no? Hablando con la madre le dice: te advierto, querida, que si no consigo anudar la corbata en mi cuello no podré volver a la oficina, entonces tú y yo nos moriremos de hambre y nuestros hijos se quedarán en la calle. Ese es el primer fragmento de la película de Disney. Si la veis, aparecen en la casa y antes de que entre Peter Pan aparece esta escena. Realmente lo que pretende es que la madre se desentienda del cuidado de los niños y centre toda la atención en ponerle la corbata, ¿no? Me refiero que este tipo de frases aparecen bastante en el contexto de estar jugando con los niños y decirles esto, porque supongo pues que te produciría bastante miedo, ¿no? que tu padre dijera estas cosas. He puesto esta foto porque, al igual que la película empieza con la familia de George Gentil, finaliza con la familia de George Gentil y finaliza con esta escena. Si os acordáis, aparece un barco pirata como distorsionado y él empieza a mirar por la ventana y recuerda cuando él estuvo en Nunca Jamás. George Gentil fue un niño que estuvo en la isla de Nunca Jamás y decidió no quedarse allí, decidió volver al mundo de los adultos, crecer, envejecer, morir y, entre comillas, si me planteo, pues configurarse de la manera que aparece en la obra. A medida que veamos personajes, veréis que algunos no salen de la isla de Nunca Jamás, se quedan allí, no mueren, no crecen, y otros personajes vuelven al mundo de los adultos con consecuencias que ahora os contaré. La señora Gentil es la esposa de Jorge Gentil, tiene 3 hijos, Wendy, Juan y Miguel. Es una madre que en la película de Disney nos la caracteriza como una madre prototípica, idélica y tal, pero realmente es una persona bastante también maquiavélica, ¿no? Les hace un montón de promesas a los niños, juega con ellos, pero realmente luego nunca cumple las promesas, los deja en un estado de expectación, un poco de sufrimiento. Los hijos también estuvieron en la isla de Nunca Jamás, no se quedaron y volvieron y trabajaron. Creo que uno pone en los jardines de Kensington, aparece que uno trabaja de maquinista, el otro de oficinista, y de una pincelada que es curiosa que pone que Juan acabó casado y sin imaginación para poder contar cuentos a sus hijos. Un personaje principal es Wendy, María Ángela Gentil, ¿no? Es la hija del matrimonio y aparece muy marcado que su madre siempre le exige que no crezca, no quiere que crezca para que le ayude siempre
a cuidar a los hijos, ¿no? Este personaje realmente en toda la obra aparece como un ser desamparado que va desesperada buscando un esposo, un novio, enamorarse y tener una familia. Es un poco curioso porque tiene 12 años, ¿no? Y todo gira en torno a esto, ¿no? E intenta utilizar sus herramientas con su candidato para padre, para esposo, que es Peter Pan, ¿no? Por ejemplo, le comenta: me parece encantador tu modo de hablar acerca de las niñas, te permito que me des un beso, que es cuando le contesta: yo no sé dar besos, nunca he dado besos. Al ver que no puede enamorarlo con los besos, le comenta que sabe muchos cuentos. Peter Pan le encantan los cuentos y no tiene quien le cuente cuentos. Entonces se genera esa relación, ella le cuenta cuentos todas las noches y él se duerme en el regazo de Wendy escuchando los cuentos. Una escena bastante curiosa de la película es cuando Wendy descubre que Peter Pan no tiene sombra. Llega a la casa y dice: no tiene sombra, vamos a buscarla. Se puede buscar la sombra de Peter Pan y la encuentran escondida en un cajón. Peter Pan le comenta que él no quiere tener sombra, pero ella le dice que sí, que tiene que tener sombra, y empieza a cosérsela por los pies, por el zapato le cose la sombra. Desde entonces, desde esa escena, Peter Pan tiene sombra. Vale. Hay una escena también que creo que es central en la película, ¿no? Es un discurso que tienen Peter Pan y Wendy donde se ve un poco las intenciones de Wendy y descubrimos realmente quién es Wendy y quién es Peter Pan. Wendy le comenta: pero los niños son tuyos, Peter, son tuyos y míos. Ella se pone insistente, se está impacientando y en él se acrecienta la angustia. Wendy, tratando de recuperar la serenidad, le dice: y ahora, dime, Peter Pan, ¿cuáles son tus sentimientos hacia mí? Peter le contesta: los de un hijo cariñoso. Wendy, furiosa, sentencia: ya me lo figuraba. Surge el fin de la ilusión, ¿no? Se dan cuenta que empiezan los malos entendidos y aparece una relación bastante patológica entre Wendy y Peter Pan. Si bien pesa todo, Wendy se compromete que todos los años volverá una semanita al país de nunca jamás a limpiarle la casa a Peter Pan y estar con él una semanita. Y lo hace, en las demás obras lo hace, así como las hijas de la hija y la nieta de Wendy van al país de nunca jamás. Se repite ese cortejo, ese enamoramiento con Peter Pan y continúan acudiendo al año, una semana, a nunca jamás, para que Peter no esté solo y para, pues no sé, atenderle, ¿no? Dentro de los personajes aparecen pues los niños perdidos, ¿no? Es un grupo de niños que parece que están por ahí fluctuando por nunca jamás y están, digamos, a las órdenes de Peter Pan, que es el líder de la pandilla. Uno de los niños más representativos es Simplón, ¿no? Porque bajo la apariencia de niño un poco ausente intenta matar a Wendy. Campanilla le dice que vendrá un pájaro que es malo, que se llama Wendy, y que él lo tiene que matar. Le lanza una flecha, pero casualmente la flecha da justo en el botón que le regala Peter Pan y no muere. Todos los niños perdidos, Crespado, Ligerín, Simplón, acaban saliendo de nunca jamás, los adopta la familia gentil y acaban teniendo todos un trabajo, sobre todo de oficinistas o en el sector ferroviario, que supongo que sería el auge de los empleos que habría en aquella época en Londres. Y acaban con una vida bastante estándar, ¿no? Trabajando con hijos, ¿vale? Otro personaje que es curioso es Nana. Nana es un mastín, es un perro y es la criada que tiene la familia. Supone que no tengan recursos económicos y se hacía cargo de los bebés, de los niños, un perro al que el padre maltrata bastante, descuidándola, dejándola fuera cuando hace frío. Sí, tiene un trato muy cruel con el perro. Otros personajes curiosos son los gemelos. Son dos niños perdidos que en un principio son los menores del grupo, bastante entrañables, pero a medida que crecen se convierten en una especie de dos pequeños sociópatas. Otros personajes que aparecen es Juana, es la hija de Wendy; Margarita es la hija de Juana, la nieta de Wendy, que también cada año
hace su semana de peregrinación a Nunca Jamás. Personajes también bastante simbólicos es Tigridia. Significa, es una flor, flor de un día, ¿no? Es un personaje que aparece en un capítulo, puntualmente es la hija de Gran Tigre, aparece y se enamora de Peter Pan, locamente. Se enamora de Peter Pan no quiere tener una relación con ella y desaparece. Casi todas las niñas, casi todas las mujeres que aparecen en la obra acaban enamorándose o acaban encariñándose de Peter Pan. Luego paso ya a los personajes un poco más relacionados con el Capitán Hook, ¿no? El Capitán Hook es el capitán del barco Jolly Roger. Comenta que fue contramaestre de Barbarroja, creo que sí, ¿vale? Y es curioso porque cuando lees la obra lo representan como un personaje cadavérico, maligno, es súper cruel con la tripulación, acaba matando a muchos de ellos, su papel gira en torno a dar muerte a Peter Pan, pero acabas teniéndole, bueno, yo he acabado teniéndole una cierta lástima, ¿no? Porque es como el paralelismo. Os pongo un ejemplo, ¿no? Del coyote y el correcaminos. Ves que el coyote siempre le persigue, pero nunca consigue su objetivo, ¿no? Y Peter Pan es sabedor de esto y le humilla públicamente, se burla de él y le hace sufrir bastante. Tiene un papel bastante curioso dentro del Peter Pan y Wendy, que es donde aparece. Y realmente se basa en el Capitán Cook para generar este personaje. El Capitán Cook estudió en la Universidad de Eton, en Londres. Cuando fallece el Capitán Hook, las últimas palabras que dice son Florea Tetona, que es, digamos, el logo, el lema que tiene en esa universidad. Es bastante curioso. Dentro de la tripulación del Jolly Roger aparecen un montón de marineros, todos con una vida bastante curiosa, ¿no? Pues gente que ha sido torturada, azotada, han estado en prisión, personas bastante crueles, y fallece toda la tripulación, incluido el Capitán Garfio, menos el contramaestre Smee. Claro, en la película de Disney es un señor mayor, entrañable, que aparece siempre al lado del Capitán Garfio y que es, dentro de todos los tripulantes, es una persona con mucha bondad. Es una víctima del Capitán Garfio, de las burlas del resto de piratas, y no muere. Es el único personaje que no muere. No muere ni Peter Pan ni Smee. Smee acaba deambulando para siempre, Nunca Jamás. No quiere salir, digamos, no quiere salir de esa realidad y se queda allí de por vida. El resto de marineros acaban todos muertos de una manera bastante cruel en las batallas. Otro personaje con mucho peso en la obra es Campanilla. Campanilla es una hada que, como no, está enamorada locamente de Peter Pan desde hace muchos años. Peter Pan es consciente de esta admiración por Campanilla y juega con ella, la utiliza de una manera instrumental, se burla, etc. Campanilla incluso llega a dar su vida por Peter Pan. Le intentan envenenar y ya toma el veneno para que Peter no fallezca. Es curioso porque comentan que Campanilla se mantiene viva por la admiración vive de la admiración y de los aplausos de los niños. Si no hay niños en Nunca Jamás y no le hacen caso, muere. Acaba muriendo al cabo de bastante tiempo, ¿no? Como os comento antes, tenía envidia de Wendy, hace bastantes complots para intentar matarle, es un personaje muy maquiavélico. Y es, junto con Peter Pan, el único personaje que no envejece. Campanilla siempre ha sido igual. Peter Pan siempre ha sido un niño de 13 años durante todas las obras, y Campanilla siempre ha sido un hada que nunca ha envejecido hasta que fallece. Y aquí me aventuro un poco a dar una pincelada de la patología. Me parece una persona con una funcionalidad bastante límite y muy antisocial. Cuando lees el libro te impregnas de esa patología. Y para acabar con los personajes, pues el personaje principal, que es Peter Pan. He buscado unas imágenes que creo que representan
igual tengo un sesgo, lo que a mí me parece la figura de Peter Pan, lejos de ese niño amable, simpático, infantil. Cuando lees la obra te parece una persona bastante maquiavélica, bastante violento. ¿Vale? Parece que el autor se basa en configurar el personaje en el dios griego Pan, ¿no? El dios griego Pan es el protector de la ganadería, de los rebaños, y también es el dios de la fertilidad y de la potencia sexual. Es un dios que merodeaba por los bosques buscando ninfas, buscando jóvenes. La ninfa, entre comillas, puede ser Campanilla, y los jóvenes son los niños perdidos, ¿no? Peter Pan, si nos damos cuenta, si veis fotos de Pan y de la caracterización del personaje, son idénticos. Es un personaje con las orejas puntiagudas, un aspecto como de fauno, con una flauta siempre en la mano, y siempre que acude a casa de Wendy o a casa de algún niño, en la casa aparecen hojas, aparece barro, pero ese barro nunca es ni esas hojas son de ningún árbol que crezca en Londres. Es como de otro mundo. Lleva consigo esas hojas o ramas que acompañan del bosque, ¿no? En la mitología romana, Pan es un fauno, una especie de semidios que también acaba seduciendo a ninfas, etc. Pan fue abandonado por su padre Hermes y por una ninfa. Cuando nació se asustaron un poco de cómo era y lo abandonaron, que es un poco lo que realmente le sucede a Peter Pan. Peter Pan es un niño de 13 años con miedo a crecer, y que enmascara su temor, dolor, envejecer, digamos, con una actitud infantil, con una actitud arrogante, narcisista, de presunción. Siempre requiere que los demás hagan todo por él. En la obra veis que él nunca hace nada. Los niños le cocinan, Wendy le plancha la ropa, le cuenta cuentos. Él no hace nada. Es un niño, entre comillas, malcriado, que parece que busca siempre un cuidado maternal en todas las personas, ¿no? Como curiosidades, Peter Pan no sabe de besos, no sabe lo que es un beso, nunca le ha besado a nadie, y tiene bastantes problemas de tipo narcisista, ¿no? Cuando se compara con Wendy, simplemente con la comparación con el nombre, él lo vive como un dolor muy, muy intenso. Es un episodio de la obra en que se enfada muchísimo Peter Pan y desaparece, ¿no? Se va enfadado porque se da cuenta que él tiene un nombre sencillo, Wendy tiene un nombre largo. Realmente es como un símbolo de que Wendy tiene una familia, una estructura, y no tengo nada. En ese momento es cuando comenta: no quiero tener nunca una madre, las madres están pasadas de moda, no quiero ser nunca mayor, quiero ser siempre un niño. Un momento entrañable del personaje es cuando le comenta a Wendy realmente su infancia, ¿no? O sea, le comenta que su madre la abandonó y que durante mucho tiempo estuvo esperando que su madre volviera. Tenía siempre la ventana abierta esperando que su madre volviera a acogerle, a cuidarle, a atenderle, ¿no? Si bien ella nunca volvió, ¿no? Y parece como que por eso decide quedarse en Nunca Jamás, para no vivir ese dolor, esa angustia del abandono, ¿no? Y Wendy, pues para él significa esa madre joven, esa madre que le cuida, que le atiende, que le cuenta cuentos que él nunca ha tenido, y que ella se ofrece a cuidarle, pero con otras intenciones, ¿vale? Algunas frases bastante curiosas y significativas de Peter Pan esta, por ejemplo: le corté la mano del gancho y se la tiré al cocodrilo. Todo esto lo dice una